La paz de Yahweh, Dios clemente y misericordioso sea con cada uno de ustedes. En el video anterior, titulado Necesitamos volver a la Torá, prometí que grabaría otra enseñanza para ampliar este tema. Así que vamos ahora a analizar uno por uno esos versículos que el sistema religioso manipula para sostener su falsa creencia de que la Torá fue invalidada. Lo primero que necesitamos entender es que la función que Yahweh le asignó a la Torá no es la misma que le han asignado las religiones. Y aquí es donde se origina el error. Veamos. El judaísmo ortodoxo, por ejemplo, sostiene hasta el día de hoy que solo se puede obtener redención cumpliendo con la Torá. El cristianismo, en cambio, sostiene que la redención por medio de la Torá solo estuvo vigente hasta la muerte y resurrección de Yahushua, y después pasó a ser por gracia. ¿Cuál de estas dos religiones tiene la razón? Ninguna. Ninguna, porque la Torá nunca fue dada para redención. Presta mucha atención a esto. La Torá nunca fue dada para redención. Ni antes de Yahushua, ni después de él. La redención siempre ha sido por gracia. Vamos a leer Gálatas 3, 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. En esta porción, Pablo explica que el patriarca Abraham accedió al pacto de Yahweh por fe y que esa fe le fue contada por justicia, viniendo a ser un anticipo de que los gentiles también serían redimidos por fe, al igual que el creyente Abraham. Cuando Yahweh concertó el pacto con Abraham, aún no había sido dada la ley. El pacto se concertó sobre la promesa de una herencia que Yahweh le otorgaría al patriarca en el futuro. Y éste correspondió al pacto creyéndole a Dios, es decir, ejerciendo fe. Y por esa fe fue redimido, pues le fue contada como justicia. Sigamos leyendo los versículos 15 al 18. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es el Mesías. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con el Mesías, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Pablo continúa explicando aquí que el pacto que Yahweh hizo con Abraham y con el Mesías, basado en su promesa y en la fe del patriarca, no podía ser abrogado por la ley, que vino 430 años después, pues un pacto ya ratificado no puede ser invalidado ni modificado. En otras palabras, lo que está diciendo es que si desde el inicio del pacto la redención fue por la fe en la promesa, la ley no alteró en nada esa condición. La redención siguió siendo por fe, incluso después de haber recibido la ley. Esto es lo que Pablo está afirmando en este pasaje. Esta explicación que hace el apóstol tira por tierra esa creencia del cristianismo que dice que antes de la muerte y resurrección de Yahushua, los hombres eran redimidos mediante la ley, lo que suelen llamar dispensación de la ley.
Eso es falso. La ley nunca fue dada para redención. Nunca tuvo el propósito de que los hombres fueran redimidos por medio de ella. Así que Pablo, en el versículo 19, con justa razón hace una pregunta. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Es decir, si no fue dada para redención, entonces ¿para qué sirve? Y él mismo da la respuesta. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Lo que Pablo explica en estas líneas suele ser pasado por alto por los teólogos del sistema religioso, o porque no lo entienden o porque lo entienden demasiado bien y se dan cuenta que es nocivo para sus intereses doctrinales. Pero nosotros lo vamos a desempaquetar despacio. Pablo dice que la ley o la Torá fue añadida a causa de las transgresiones. Para comprender mejor lo que él está diciendo, vamos a leer Romanos 3:20. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Eso ya lo tenemos claro. La ley nunca fue dada para justificación. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Podemos ver entonces que la Torá fue dada para definir qué es pecado, para que los hombres no anden a ciegas, ni tampoco siguiendo mandamientos de hombres ni tradiciones religiosas, para que sepan con precisión qué es una transgresión desde la perspectiva divina, no de los hombres. Este fue el propósito de la ley desde el mismo día en que fue entregada, y este propósito tampoco se alteró después de la muerte y resurrección del Mesías. El apóstol Juan lo confirma en su primera carta, capítulo 3 y versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La ley o la Torá sigue definiendo hasta el día de hoy qué es pecado, qué es una infracción y qué es una transgresión. Esto no ha cambiado absolutamente en nada. El argumento del sistema religioso es que como la ley, según ellos, servía para redimir a los hombres, al venir el Mesías a redimirnos por gracia, entonces la ley perdió su propósito de ser y quedó anulada. Pero el hecho contundente de que la ley nunca fue dada para redención hace que todo ese argumento pierda valor y se desplome por su propio peso. En cambio, cuando entiendes que nunca fue ese el propósito de la ley y llegas a conocer cuál es su verdadero propósito, te das cuenta que sigues necesitando de ella. Seguimos necesitando hoy más que nunca de una fuente confiable que nos defina qué es pecado, qué es una infracción y qué es una transgresión, desde la perspectiva de Yahweh, no de los hombres. Pero la Torá no solamente proporcionó el conocimiento del pecado, sino que también proveyó un sistema de sacrificios para poder expiar temporalmente esos pecados, mientras venía la simiente de Abraham a quien fue hecha la promesa, es decir, mientras venía el Mesías a hacer la expiación definitiva. A este sistema temporal de sacrificios también se le llama ley. Y muy a menudo, cuando en las Escrituras encuentras el término ley, no se está refiriendo a la Torá completa, sino solamente al sistema de sacrificios. Un ejemplo de esto que te estoy diciendo lo encontramos en Hebreos 10, 1 al 4. Porque la ley, es decir, el sistema de sacrificios, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Podemos ver acá cómo el mismo término ley es usado para referirse al sistema de sacrificios.
Y también aquí mismo se nos dice que ese sistema de sacrificios, esa ley, era temporal, porque la sangre de los animales no puede quitar los pecados, ni hacer perfectos a los que practican ese culto. Es importantísimo comprender estas cosas y tenerlas claras, porque las Escrituras nos enseñan que en efecto hay una sección de la Torá que quedó consumada. Consumada, no anulada, porque no es lo mismo consumado que anulado. Por eso Yahoshua antes de expirar dijo, consumado es. Pero hablaré de esto en otra ocasión. Esa sección que quedó consumada es la ley de los sacrificios, porque la vigencia de esa ley de sacrificios era temporal. Fue dada para mientras que venía el Mesías a consumar la expiación definitiva, mediante su propia sangre, cuya eficacia es por los siglos de los siglos, y asentar el fundamento para que la promesa hecha a Abraham pueda ser cumplida. En este asunto hay cosas muy profundas que por hoy no tendré el tiempo de explicar, solo las mencionaré superficialmente, y es lo relativo a las órdenes sacerdotales. En Gálatas 3:19 vimos que la ley, refiriéndose a la ley de los sacrificios, fue ordenada por ángeles en mano de un mediador. Ese mediador no era Moisés, como algunos piensan. Ese mediador era el sumo sacerdote de la orden de Leví, es decir, Aarón, y después de él, sus descendientes. Pero ya había sido profetizado en la Torá y en los Salmos que la orden de Leví cedería su puesto a una orden sacerdotal superior y más antigua, la orden de Melquisedec, y que los sumos sacerdotes levitas, los hijos de Aarón, serían sustituidos por el único sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, Yahoshua, el ungido de Yahweh. Leamos Hebreos 7, 11 al 12. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Al decir cambio de ley, no se refiere a la Torá, pues esto iría en contra de lo que han enseñado el profeta Isaías y los apóstoles Pedro y Pablo. Aquí se está refiriendo a la ley de los sacrificios de animales, que era administrada por el sacerdocio levita. Pero al haber cambio de sacerdocio, también la ley de los sacrificios fue cambiada, pues el nuevo sumo sacerdote de la orden de Melquisedec no se presentó delante del Padre con sangre de animales, sino con su propia sangre, cuya eficacia es por los siglos de los siglos. De modo que la ley que fue cambiada es la ley de los sacrificios, que había sido dada temporalmente, no es toda la Torá. Cuando entiendes esto, te das cuenta que Hebreos 7:12 armoniza perfectamente con Romanos 3:31, que dice, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Porque en Romanos se habla de la Torá completa, pero en Hebreos solo de la ley de los sacrificios. Esta es otra razón por la cual hay mucha confusión con respecto a la ley. Porque la mayoría de gente no ha captado que el mismo término ley se utiliza para referirse tanto a la Torá completa como solamente al sistema de sacrificios. Y no solo eso, también se le da una tercera aplicación. El mismo término ley se emplea en las Escrituras para referirse a las leyes judías. ¿Qué son las leyes judías? Las leyes judías son otros escritos afuera de la Torá que el judaísmo viene heredando de sus sabios desde tiempos ancestrales y que ellos consideran revelados por Dios. Como ejemplo de estos escritos te puedo mencionar la Halajá, el Midrash, el Talmud, el Zohar, la Cábala y otros más. Un ejemplo de lo que te estoy diciendo lo encontramos en Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley
o por el oír con fe. Cuando Pablo dice aquí obras de la ley, no se está refiriendo ni a la Torá ni al sistema de sacrificio, sino a las leyes judías. Los gálatas estaban siendo convencidos por los judíos para que siguieran los rituales ordenados por sus leyes para ser verdaderamente salvos según ellos. Y por eso el apóstol los confronta haciéndoles ver que el Espíritu Santo lo habían recibido en el momento en que ejercieron fe, no cuando empezaron a cumplir con los rituales de esas leyes judías. Presta atención a esto. A la práctica de hacer proselitismo a favor de las leyes judías es a lo que en las Escrituras se le llama judaizar. Muchos creen erróneamente que judaizar es procurar cumplir con la Torá. Eso es absurdo, porque la Torá no fue dada por los judíos, fue dada por la boca de Yahweh. Y tampoco la recibieron solo los judíos, la recibió la totalidad de las 12 tribus de Israel. Lo que sí fue engendrado por los judíos son estos escritos que ya te mencioné. Y procurar cumplir con las obras de esas leyes, eso sí es judaizar. Pero voy a aprovechar aquí para decir algo. El judaísmo no es la única religión que procura imponer sus propias leyes a sus seguidores. Todas las religiones hacen lo mismo y el cristianismo hace lo suyo también. Voy a darte un ejemplo. El catolicismo romano, que es la madre del cristianismo, se ha inventado sus propias leyes. Y todas las iglesias cristianas, sin excepción, cumplen más de alguna de esas leyes. Celebrar Navidad, celebrar Semana Santa, consagrar el domingo, dogmatizar a la iglesia, etc. Ninguno de estos son mandamientos de la Torá, son mandamientos de las leyes católico-romanas. Pero es curioso cómo las iglesias cristianas rechazan la Torá, la palabra de Dios, porque la confunden con el judaísmo y al mismo tiempo se tragan el romanismo sin ningún pudor. Esto es a lo que llamamos cautividad religiosa. Bien, volviendo al punto que traíamos. El término ley tiene 3 aplicaciones principales en el llamado Nuevo Testamento. 1, cuando se refiere a la Torá. 2, cuando se refiere al sistema de sacrificios de animales. Y 3, cuando se refiere a las leyes judías. Como dije, estas 3 son las principales, no las únicas. Quizás encuentres 1 o 2 aplicaciones más aparte de estas 3. Pero tú debes saber distinguir cuándo se refiere a unas o a otras. Y la clave para poder hacer esta distinción es conocer la Torá. Escucha bien, conocer la Torá. No conocer el Nuevo Testamento, sino conocer la Torá. Porque todos los escritores del Nuevo Testamento fundamentaron sus enseñanzas en la Torá. Cuando tú conoces la Torá, entonces distingues con facilidad cuándo aquí se está hablando de ella y cuándo no. Te voy a poner un ejemplo. Gálatas 3, 24 al 25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos al Mesías, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. En este pasaje, el término ley se está refiriendo a la ley de los sacrificios. Pues cuando tú conoces la Torá, sabes que ella ha enseñado desde el principio que la redención es por fe y que la ley de los sacrificios fue dada temporalmente, mientras venía el Mesías. Y su propósito era crearnos conciencia de lo terrible que es el pecado, que se necesita sangre para expiarlos, pero que la sangre de animales no es suficiente, pues cada año había que estar recurriendo a los mismos sacrificios. Y por esta misma recurrencia, los pecados eran constantemente recordados en vez de ser olvidados. Por eso dice que la ley de los sacrificios fue nuestro ayo. Un ayo es un instructor o un mentor que pretendía enseñarnos cómo habría de funcionar la verdadera expiación obrada por el Mesías.
Conociendo nosotros cómo funcionaba la ley de los sacrificios, entenderíamos cómo funcionaría el sacrificio de Yahushua. Y conociendo las limitantes de la ley de los sacrificios, entenderíamos cómo el sacrificio del Mesías superaría dichas limitantes, lo cual nos llevaría a abandonar la ley de los sacrificios y a abrazar por fe el sacrificio de Yahushua, por su perfección y su verdadera eficacia, cualidades que no tenía nuestro ayo, es decir, la ley de los sacrificios. Pero todo esto nunca podrás entenderlo si no conoces bien la Torá. Aunque creas conocer bien el Nuevo Testamento, pero si no conoces la Torá, no lo entenderás. Porque todo lo que los apóstoles enseñaron en el Nuevo Testamento lo hicieron fundamentados en la Torá. A continuación citaré algunos pasajes bíblicos que el sistema religioso manipula para sostener su pérfida doctrina de que la Torá está invalidada. Y teniendo a la mano toda esta información que te he proporcionado, se nos hará fácil desmantelar esas mentiras. Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Al sistema religioso le encanta la expresión la ley y los profetas eran hasta Juan, porque la utiliza para afirmar que el llamado Antiguo Testamento se murió con la llegada de Juan el Bautista. Bien, este pasaje de Lucas tiene un pasaje paralelo en Mateo 11:13. Vamos a leerlo para comprender mejor qué es lo que realmente dice la Escritura. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ya se entiende mejor, ¿verdad? Puedes darte cuenta que tanto Mateo como Lucas en ningún momento dicen que la Torá y los profetas están invalidados. Lo que ellos quieren decir es que toda la profecía de la que tanto se habló en la Torá y en los profetas comenzó a cumplirse con la llegada de Juan el Bautista. Porque este hombre fue el precursor del Mesías. Y todos los profetas y la Torá hablaron del Mesías, de su venida, de su redención, de su reino. En el Mesías se consuman todas las profecías anunciadas en la Torá y en los profetas. Por eso dice que a partir de él el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Porque la llegada del Mesías y su reino era lo que mantenía viva la esperanza de los judíos. Ellos sabían que al venir el Mesías, todas las bendiciones del reino profetizadas en la Torá y los profetas se harían realidad. El sistema religioso, además de estar equivocado en su interpretación de Lucas 16:16, también se hace de la vista gorda con el versículo que sigue a continuación, el 17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. Este ya no les gusta, porque aquí claramente se afirma que la ley o la Torá es inconmovible. Veamos otro. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yahushua, el Mesías. En este versículo, el término griego traducido como vinieron es egeneto, cuya traducción más fiel es se gestó. Y la preposición pero ha sido interpolada, pues no aparece en el texto griego. Uno de los problemas que tienen las religiones occidentales es que ignoran que en el fariseísmo Yahushua era visto como un rival de Moisés. Bueno, hasta el día de hoy todavía lo ven así. Por eso es que tanto el Mesías como sus apóstoles enseñaron que no existía tal rivalidad. Yahushua les decía, de mí escribió Moisés, para hacerles entender que él era el cumplimiento en persona de todo lo escrito en la ley. Y en Juan 1:17, el apóstol está diciendo lo mismo, que no hay rivalidad entre Moisés y Yahushua, que la ley que le fue entregada a aquel llevaba implícitas una gracia y una verdad que se gestó o se concretó a través de Yahushua. La traducción correcta de Juan 1:17 debería ser,
pues la ley por medio de Moisés fue dada, y la gracia y la verdad se gestó por medio de Yahoshua el Mesías. Es decir, Moisés lo anunció en la ley, y Yahoshua el Mesías lo concretó en su persona. Sigamos con Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La expresión no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, es otra de las preferidas del sistema religioso para afirmar que la Torá está invalidada. Pero eso es falso. Recordarás que al principio de este video mencioné que el judaísmo desde siempre ha sostenido que la redención se consigue a través del cumplimiento de la ley, cosa que no es cierta, pues la redención siempre ha sido por gracia. Pero esta equivocada enseñanza del judaísmo era uno de los problemas con los que tenían que lidiar los apóstoles. Por eso Pablo dice que no estamos bajo la ley cuando se trata de redención, sino bajo la gracia. Y para que nadie vaya a malinterpretarlo diciendo que él está anulando la ley, agrega en el versículo 15 que pues, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Ya vimos que de acuerdo a 1 Juan 3:4, pecar es infringir la ley. ¿Lo recuerdas? De modo que lo que Pablo pregunta es, ¿infringiremos la ley porque no somos redimidos por ella sino por gracia? Y él mismo responde, de ninguna manera. Pero este versículo 15 es otro de los que el sistema religioso se hace de la vista gorda. Veamos Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es el Mesías, para justicia a todo aquel que cree. Este versículo es de los más simples. Sin embargo, hay mucha gente que se confunde, creo yo, por lo reducido de su léxico. Así que lo voy a explicar. Acá el vocablo fin no significa finalización, sino propósito. Pablo no está diciendo que con el Mesías se acabó la ley, sino que el propósito de la ley es llevarnos al Mesías para ser justificados en él. Es como cuando alguien dice que comprará un pastel con el fin de compartirlo con sus amigos. Esto no significa que esa será la última vez que comprará un pastel. Significa que el propósito de ese pastel es compartirlo. Continuemos con Gálatas 3:13. El Mesías nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. He escuchado a teólogos del sistema religioso afirmar, basados en este versículo, que la ley es una maldición. ¿Cómo pueden tener escrúpulos para decir semejantes abominaciones? De seguro que ni por accidente se han encontrado jamás con Romanos 7:12, que dice que la ley es santa, justa y buena. ¿Cómo va a ser la ley santa y maldición al mismo tiempo? Por favor, hagamos uso del sentido común. De lo que Pablo está hablando en Gálatas es de pasajes como Levítico 26 o Deuteronomio 28, por ejemplo, en donde se detallan todas las maldiciones que habrían de venir sobre el pueblo de Dios por no cumplir con la Torá. Y dice que el Mesías nos redimió de esas maldiciones, haciéndose a sí mismo maldición. La maldición de la ley no es la ley, sino todos los castigos que nos alcanzaron por no haberla obedecido. Ahora veamos Efesios 2:14 al 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Los dos pueblos que se mencionan aquí no son Israel y la iglesia, como nos ha enseñado el sistema religioso, sino la casa de Judá y la casa de Efraín. Recordemos que esta última
fue desechada como pueblo de Dios. No así Judá, que por su estatus de único pueblo de Dios se había vuelto arrogante y despectiva, y por medio de sus doctrinas religiosas le imponía a los gentilizados hijos de Efraín que querían volver al pacto una serie de requisitos humanos que Pablo llama aquí la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esta no es la Torá, sino las leyes judías y sus innumerables ordenanzas y mandamientos para que un gentil fuese aceptado como pueblo de Dios. Esto, dice Pablo, es lo que el Mesías destruyó. Esos rituales, ordenanzas y mandamientos judíos que se habían erigido como una pared intermedia de separación entre las dos casas de los hijos de Israel. Lo que Pablo escribe aquí ya había sido profetizado en Ezequiel 37, 21 al 23. Así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Y para finalizar, he querido dejar Mateo 22, 37 al 40. Yahoshua le dijo: amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El sistema religioso estimula la creencia de que ahora la nueva ley de Cristo es el amor, y por lo tanto, esta ha sustituido a la ley de Moisés. Hay doctrinas tan absurdas que me obligan a suspirar profundamente. El mismo Mesías está resaltando aquí los dos más grandes mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Ahora pregúntate, ¿y de dónde cita él estos dos mandamientos? Exacto, de la ley de Moisés. Lo que el Salvador está diciendo es que si amas a Dios y amas a tu prójimo, tendrás la motivación correcta para cumplir la Torá y no te costará. Pero si no amas a Dios ni a tu prójimo, entonces no podrás cumplir con la Torá, porque el cumplimiento correcto de la Torá depende del amor a Dios y a tu prójimo. El amor siempre ha sido la base de la ley de Moisés, desde el mismo día en que fue entregada. Además, debes saber esto: tú no puedes amar a Dios o a tu prójimo como a ti te dé la gana, ni conforme a tu imaginación. El verdadero amor está regulado por la Torá. Te voy a poner un ejemplo. Una vez escuché a un sodomita calificar su depravación como amor y afirmar que ama a Dios también, y que su romance con otro sodomita no ofende a Dios, porque eso es lo que Jesucristo vino a predicar, que nos amemos unos a otros. Ahora bien, si la ley de Cristo es el amor y la ley de Moisés está anulada, entonces el argumento del sodomita es sólido, porque lo que él llama amor cabe dentro de los conceptos humanos de amor, y no puede ser cuestionado por la ley de Moisés porque supuestamente está anulada. Pero tú dirás: no, porque los apóstoles condenaron la sodomía en el Nuevo Testamento. Muy bien. Ahora pregúntate, ¿y de dónde sacaron los apóstoles la creencia de que la sodomía es pecado? Claro, de la ley de Moisés. Porque todo lo que los apóstoles enseñaron en el Nuevo Testamento lo fundamentaron en la Torá. En Juan 14:15, Yahoshua sentenció: si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, el amor
no es desligarse de la Torá, sino todo lo contrario. El amor es guardar la Torá, porque los mandamientos del Mesías están en la Torá y nos regulan la forma correcta en que el amor a Dios y al prójimo debe ser ejercido. Antes de concluir, quiero añadir un pasaje importantísimo sobre este tema, muy pertinente para nuestros tiempos. Malaquías 4, 1 al 4. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Yahweh de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Nadie pone en duda que esta profecía es para los tiempos finales. ¿Por qué Yahweh nos demanda acordarnos de la ley de Moisés para este tiempo? Porque Él sabía que seríamos hechos cautivos de esa diabólica doctrina que enseña que la Torá fue invalidada y se hacía necesario, por tanto, hacernos esta advertencia. Espero con todo mi corazón que la palabra que te he compartido te libere de las cadenas religiosas, porque conocer la verdad de la Torá encarnada en Yahushua nos hará libres. La paz de nuestro bendito Redentor sea contigo.